Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre la metodología de la audición cuyos antecedentes se remontan a Pestalozzi y Lowell Mason, que abogan por un enfoque basado en la experimentación y en la práctica. Definiremos el concepto de dictado musical, qué es, su importancia en el desarrollo musical, su preparación previa y sus posibles dificultades. Proseguiremos hablando sobre los problemas en el desarrollo auditivo que conlleva el solfeo absoluto y el solfeo relativo y sobre los autores y pedagogos que han trabajado con el dictado musical. Finalizaremos este vídeo destacando la importancia de la afectividad auditiva y de la formación auditiva en las diferentes etapas del desarrollo musical. Comenzamos. Metodología de la audición. La idea de que en la educación musical el sonido debería preceder al símbolo y éste a la teoría no es nueva. Sus orígenes se encuentran en las teorías del aprendizaje propuestas por Pestalozzi y retomadas por Lowell Mason al formular las orientaciones para el currículum de música de las escuelas de Boston, que defendía 1. Enseñar sonidos antes que signos. 2. Provocar situaciones de aprendizaje con observación y descubrimiento, escuchando e imitando en lugar de explicar conceptos. Vamos a destacar muy brevemente algunas de las ideas de Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827. Respecto de la educación, él creía que la educación debía de ser integral y que debía incluir los aspectos intelectuales, emocionales, físicos y morales de las personas. Rechazaba la memorización y abogaba por la observación, la experimentación y el razonamiento. Consideraba que el aprendizaje y el desarrollo de las fuerzas creativas se dan en función del contexto social e histórico de cada persona. Propuso métodos de enseñanza prácticos y flexibles que desarrollaran las facultades intelectuales y físicas del niño o de la niña. Creía en la capacidad de todo ser humano de aprender. También se centraba en actividades participativas como el dibujo, la escritura, el canto, el ejercicio físico, la construcción de modelos, el coleccionismo, la elaboración de mapas y las excursiones escolares. Lowell Mason fue un director musical y banquero estadounidense que destaca en la música sacra estadounidense del siglo XIX. Lowell compuso más de 1.600 melodías para himnos. Lideró el llamado movimiento de la mejor música, eliminando lo que consideraba música vulgar y lasciva, en favor de estilos clásicos europeos más refinados. Su obra más conocida incluye un arreglo de Joy to the World y la melodía Bethany. Se le atribuye la introducción de la música en las escuelas públicas estadounidenses y se le considera el primer educador musical importante de Estados Unidos. Escuchemos un fragmento de la melodía Joy to the World arreglada por Lowell Mason. De Lowell Mason respecto a la educación musical. Él decía que la enseñanza musical incluía el uso del ritmo, la melodía, el timbre, la forma y la escala. Utilizó conceptos como el duple o triple metro, el contorno melódico, el rudo o suave timbre, el verso y estribillo y escala, la mayor o menor. El educador y el músico profesional no pueden permanecer separados. Otra característica que defendía era que la escuela, el conservatorio, la universidad, la sala de conciertos y la música que viene a nosotros son factores importantes en la educación de la persona. La alfabetización musical de nuestros pueblos debe tomar un curso gradual bien trazado. Expuestas algunas de las ideas de Pestalozzi y Mason y aplicándolas a la educación musical, podríamos decir que todo proceso de educación musical debería partir de la práctica del desarrollo de capacidades relacionadas con la audición, la interpretación y la composición, ya que el alumno o alumna irá internalizando y construyendo un vocabulario
que le permitirá expresarse musicalmente y comprender lo que escucha. Estas habilidades progresivamente harán posible el aprendizaje y la comprensión de los aspectos teóricos de la música. Este proceso es similar al que sigue la adquisición y desarrollo del lenguaje verbal, como vimos en otros vídeos. Es posible leer y escribir música con un desarrollo mediocre del oído musical y con una falta total de imaginación. Pero lo que ocurre es que cuando se aprende la lectura musical, el alumno o alumna aprende a sonorizar signos que no tienen ningún significado, ya que al descifrar cada uno de los signos no se da cuenta de la relación entre ellos y el efecto del conjunto. Numerosos pedagogos han corroborado la importancia de una formación auditiva musical. Pero la educación musical se basa casi exclusivamente en la actividad mental. Es peligroso dar demasiada importancia a la teoría cuando sobrepasa la experimentación. El dictado musical. El dictado musical consiste en escuchar y transcribir los sonidos escuchados por medio de los signos de escritura. Es una herramienta didáctica que se utiliza en clases de música para desarrollar habilidades auditivas y de lectura de la notación musical. El dictado musical es una actividad habitual en el aula de música y especialmente en las enseñanzas de lenguaje musical en conservatorios y escuelas de música. ¿Qué se hace en el dictado musical? Se escuchan ritmos, melodías, acordes u otros sonidos. Se transcriben en notación de pentagrama. Se escribe usando el código del sistema de notación tradicional. ¿Y para qué sirve el dictado musical? Nos preguntamos, ¿no? Pues bueno, desarrolla habilidades auditivas y de lectura de notación musical. Ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades para aplicarlas en la creación y ejecución de su propia música. También evalúa los conocimientos, las habilidades, la memoria musical y la creatividad de los estudiantes. Por ejemplo, en la lectura vocal, estos signos escritos provocan el pensamiento y la emisión de los sonidos. Hay que destacar la importancia de los automatismos en la relación sonido-nombre. Al no intervenir en reflexión, no adquieren su valor práctico adecuado y puede no lograrse la rapidez de los reflejos necesaria. El dictado musical tradicional crea serias dificultades en alumnos de todas las edades y niveles. Lo más complicado que hay, el dictado. Ya tantos años de experiencia. Es necesario insistir en lograr las asociaciones musicales necesarias para conseguir estos automatismos sensoriales. Gracias a la asociación de los movimientos de un brazo con los de los músculos de la laringe, los niños y niñas adquieren la correcta dirección ascendente o descendente de una sucesión de sonidos. La preparación para el dictado musical necesita una asociación muscular entre los músculos y la laringe, con la que actúa en la pronunciación del nombre de las notas. Así, cuanto más cante el alumno o alumna diciendo al mismo tiempo el nombre de las notas, mejor asociará en su memoria la relación entre sonido y nombre de la nota, si queremos desarrollar el oído absoluto. Si además ha practicado la memorización y la reproducción vocal espontánea de un grupo melódico de sonidos con su entonación exacta, en el momento en que la voz esboce los movimientos de los sonidos de un fragmento del dictado, los nombres de los sonidos surgirán instintivamente en su interior. Así, se va creando poco a poco la audición absoluta. Es imprescindible crear un clima de confianza, de calma, de largos silencios, de ejercicios de relajación que proporcionen a los alumnos unos minutos para controlar su respiración, lo que contribuye a la serenidad interior y a una mayor sensibilidad auditiva y mental. Problemas en el desarrollo auditivo. Solfeo absoluto y relativo. Kuhn nos alerta de problemas especiales en el desarrollo auditivo. 1. Los intervalos descendentes son más difíciles de captar que los ascendentes, especialmente las sextas y las séptimas. 2. Los intervalos simultáneos, las notas suenan al mismo tiempo, suelen ser más difíciles de reconocer que los sucesivos, las notas que suenan unas después de otras. 3. Los intervalos complementarios, aquellos que se complementan en una octava, son muy fáciles de confundir al sonar simultáneamente, como la segunda menor y la séptima mayor, por ejemplo. 4. Diferenciar la cuarta aumentada, quinta disminuida, séptima menor, séptima mayor, novena menor, provoca mayores problemas. Stoney alerta
sobre la confusión que en algunos países puede causar usar los mismos nombres para el solfeo absoluto y el relativo, ya que un solo sistema no puede utilizarse para indicar un sonido absoluto y relativo a la vez. En los países donde se utilizan nombres de letras para los sonidos absolutos, las sílabas del solfeo relativo proporcionan una orientación dentro de cada tonalidad. La audición relativa, más lenta que la absoluta, no puede hacerse automáticamente a la asociación sonido-nombre. Es, por lo tanto, imprescindible que el alumno o alumna memorice el fragmento mediante el canto, comparando los sonidos y referencias tonales para descubrir su nombre. Separaremos las dificultades auditivas rítmicas de las melódicas y armónicas. Después, practicaremos la memorización de fórmulas rítmicas de forma progresiva según su dificultad. Sabiendo que el ritmo de nuestro lenguaje no es el mismo que el de otras culturas, la húngara, por ejemplo. Para el desarrollo melódico usaremos series de 2, 3, 4, 5 sonidos, etc. en cualquier tonalidad, observando los giros melódicos de nuestra cultura musical basada en el modo frigio o escala española. Trabajaremos paralelamente la audición y entonación de series de sonidos usando el dictado oral y escrito, la lectura y la improvisación. Utilizaremos también las canciones de intervalo y memorización de los intervalos diatónicos. Otro paso sería introducir la percepción de la simultaneidad con intervalos armónicos y acordes. Resumiendo, el trabajo auditivo está basado en la musicalidad y es necesario utilizar material estructurado y con sentido, fragmentos de melodías o canciones que se presenten fraccionados siguiendo la estructura natural de la frase y no por unidades de compás. Como procedimientos usaremos la audición, imitación, memorización y asociación con el nombre o símbolo. Posteriormente, trabajaremos la escritura del fragmento musical escuchado, fundamental para desarrollar el oído relativo. Autores y pedagogos que han trabajado con el dictado musical, Tibets y Borroto, han estudiado el dictado musical en línea como estrategia didáctica para desarrollar habilidades musicales en estudiantes. Pozzoli ha escrito Guía teórico-práctica para la enseñanza de la dictación musical y solfeos hablados. EAFIT ha realizado un análisis crítico y comparativo de los métodos de dictado musical. Fraisse ha estudiado el ritmo musical que comprende la frecuencia con que se repiten los ciclos de una melodía. Dalcroze se apoyó en la actividad corporal para desarrollar el oído musical. Martenot considera que el dictado musical representa un elemento básico en la formación musical de los alumnos y alumnas, tan importante como la lectura vocal, aunque ambos procesos mentales se producen en sentido inverso. Kodály, en su método pedagógico, fomenta el desarrollo de la audición interior y una afinación adecuada para formar el oído musical, con un canto simple a 2, 3, 4 voces. Al desarrollar la audición interna y el oído, se favorece la memoria musical. La audición interior permite el canto interior, y esto se plasma en la partitura, favoreciendo el aprendizaje de la comprensión lectora y de la escritura, estimulando el desarrollo del lenguaje en su expresión oral y escrita. Villens apunta el orden a seguir en el desarrollo auditivo. 1. Hacer experimentar el sonido por el alumno o alumna, escuchándolo bien, usando juguetes musicales, material sonoro creado o adquirido para este fin. 2. Despertar en el niño o niña el amor al sonido, el deseo de reproducir lo que ha escuchado y familiarizarle con lo melódico, cantando canciones populares o de otro tipo. Desarrollando la memoria auditiva, trabajando su imaginación auditiva y despertando el deseo de crear e improvisar. 3. Fomentar la consciencia sensorial, afectiva y mental del mundo sonoro. 4. Introducir lentamente al alumno o alumna en la armonía con intervalos y acordes de 3 y 4 sonidos escuchados sensorialmente, usando los nombres de las notas como etiquetas para desarrollar el oído absoluto. Para aprovechar la asociación entre el sonido y el nombre, se canta para poder relacionarlas. La importancia de la afectividad auditiva. ¿El órgano auditivo puede desarrollarse por la educación?
En el entrenamiento auditivo, los elementos del sonido, intensidad, altura y timbre, serán motivo de atención, pero desde el punto de vista musical, será la altura del sonido la que tomará mayor importancia. Este aspecto ya fue tratado en el vídeo anterior. Respecto a la afectividad auditiva, podemos preguntarnos hasta qué punto se atiende en la educación musical al efecto que producen los elementos sonoros sobre la sensibilización y el dominio de las emociones. La adquisición de la sensorialidad auditiva es el aspecto menos conocido y practicado, debido a la supremacía intelectual de nuestra civilización. Primero, la función sensorial es la base y el punto de partida del don auditivo. Segundo, dicha función puede ser despertada, desarrollada, encaminada gracias a los ejercicios adecuados. Tercero, la cultura auditiva está condicionada por la naturaleza humana y precisa una actitud mental y afectiva adecuada. Cuarto, es necesario, para realizar la educación auditiva, establecer relaciones entre las facultades del ser humano y los elementos de la audición basados en conocimientos psicológicos. Para entrenar el aspecto afectivo, el profesor o profesora tendrá que añadir, además de sus capacidades técnicas musicales, un don pedagógico y psicológico apropiado. Muchas veces, los músicos mejor dotados son inconscientes de los procesos que rigen el desarrollo de las facultades artísticas y se muestran incapaces de desarrollarlas en otra persona. La formación auditiva en las diferentes etapas del desarrollo musical será bastante diferente según se dirija a unos alumnos o alumnas o a otros, a la edad y el ámbito en el que se realiza el aprendizaje. No podremos exigir los mismos resultados respecto al desarrollo auditivo a los alumnos o alumnas de enseñanza primaria, por ejemplo, que tienen 1 hora a la semana de clase en la que tienen que cantar, tocar instrumentos, aprender grafía musical, escuchar música y sensibilización musical, que a los alumnos y alumnas de una escuela de música, con un enfoque profesional de sus estudios musicales. A los alumnos y alumnas les enseñaremos a percibir el mundo que les rodea, a disfrutar de la música y a percibir y reconocer auditivamente los elementos musicales, timbres, instrumentos, voces, formas musicales, estilos, canciones, etc. Con los alumnos y alumnas con enfoque profesional deberemos profundizar en el logro de un buen oído musical básico para la práctica musical como cantantes, instrumentistas o profesores. Con los alumnos y alumnas de la especialidad de maestro en educación musical insistiremos en el desarrollo del oído para que ayuden a sus futuros alumnos y alumnas a aprender a cantar. Este oído desarrollado tiene el objetivo de detectar y corregir las imprecisiones de sus alumnos y alumnas a la hora de afinar. Han de tener un buen oído relativo que les permita cantar sin dificultad en cualquier tonalidad y también un cierto oído absoluto que les permita orientarse en las alturas de los sonidos para dar el tono e iniciar las canciones a sus alumnos y alumnas sin la ayuda de un instrumento. Bueno, ahora os voy a pasar un libro en PDF que trata de una manera mucho más detallada aspectos como la armonía, el contrapunto y la microforma. También este PDF habla sobre los métodos de entrenamiento auditivo, terminando con una descripción y propuesta de método para el dictado musical. Este libro en PDF se titula Dictado musical progresivo precedido por un análisis crítico y comparativo basado en las técnicas investigativas de la teoría musical, de Juan David Santander Siro, Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias y Humanidades, Departamento de Música, del año 2012. Bueno, resumiendo este vídeo, comenzamos exponiendo algunas ideas de Pestalozzi y Lowell Mason respecto a la importancia de la experimentación previa a la teoría en la educación musical, desarrollando algunas ideas de la metodología de ambos autores. También hemos escuchado el villancico Joy to the World, arreglada por Lowell Mason. Después hemos tratado el dictado musical, su utilidad y sus dificultades. Esto nos ha llevado a tratar problemas en el desarrollo auditivo, en el solfeo absoluto y relativo, desarrollados por Kuhn y Stolny.
Hemos continuado citando algunos autores y pedagogos que han trabajado con el dictado musical, entre ellos a Dalcroze, Martenot, Kodaly y Villens, finalizando con la importancia de la afectividad y la sensibilización emocional respecto a la audición musical en las diferentes etapas del desarrollo musical, finalizando con el aporte de un libro en PDF que analiza de una forma más detallada el dictado musical y sus elementos basados en conceptos de la teoría musical. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias.